O sea, si yo no tengo clara mi identidad cultural, no puedo dialogar con otras identidades, porque entonces es una relación asimétrica. Cuando hablamos de colonización es que hay una cultura hegemónica y dominante. Y esa cultura dice, aquí lo que yo propongo es lo que vale. Entonces, mis limpias, mis peticiones de lluvia de Citlala, mis danzas, mis rituales no son importantes porque solamente importa el eurocentrismo. Estar checando tu celular. Todo momento artístico, todo momento estético, y ya hablaremos del derecho a la belleza también, de los derechos culturales de la niñez, todo momento estético, artístico y conectivo es una derrota de la inteligencia artificial. Y en México tenemos con qué hacerlo, tenemos gastronomía que requiere, dicen en Estados Unidos, el fast food, nosotros somos slow food, nos tardamos horas y días en hacer mole, por ejemplo, en hacer pozole. Entonces, esta descolonización dice, bueno, si la inteligencia artificial está en el eurocentrismo hegemónico, nosotros tenemos 9,000 años de inteligencia artesanal y ancestral. Por eso, ahora que estuve en Perú lo vi. México, fíjate lo que es, esto es aventura, pero lo creo. México es avanzada en el mundo de la descolonización eurocentrista. El presente podcast contiene material bajo la autorización correspondiente. Asimismo, los comentarios y opiniones expresados son responsabilidad de sus emisores y no representan estrictamente una exégesis del PEP 22. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén visualizando, desasesorados, desasesoradas. El día de hoy nos encontramos aquí desde el Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, en el centro de la cuna de la bandera nacional, igual a de la Independencia Guerrero. Por esto queremos agradecer primeramente a el maestro Héctor Ceballos Hipólito, a la maestra Almadelia Barrios Carrión, por supuesto a la doctora Aida Melina Martínez Rebolledo, que es la secretaria de Cultura aquí en la entidad, por todas las facilidades para poder hacer estas grabaciones desde este recinto, este bello lugar que alberga historia, alberga cultura y arte, para todos aquellos que nos visualizan y que son turistas y que vayan a venir a Iguala, pues súper recomendadísimo, este lugar es imperdible. Y por supuesto a los locales, decirles que siempre el lugar está abierto para todos ustedes y tiene nuevas exposiciones culturales y de arte que siempre nos pueden interesar y con lo cual podemos seguir construyendo esta cultura y enriquecerla. Para este último de esta serie de ejes articuladores que hemos estado haciendo desde nuestro canal, vamos a hablar sobre uno que resulta complejo pero siempre interesantísimo, que es el de interculturalidad crítica, y para ello tenemos a un invitado de lujo, el escritor, artista, compositor, investigador también, Emilio Lome. Emilio Lome es un escritor, compositor e investigador de arte y cultura infantil y juvenil. Ha publicado más de 80 libros para prestigiosas editoriales de México, Iberoamérica y los Estados Unidos. Varios de ellos están en la lista de honor internacional de libros para jóvenes México, en las salas de lectura de todo el país y en el programa Biblioteca de Aula de la Secretaría de Educación Pública. Sus canciones para niños y jóvenes han sido interpretadas por artistas de la talla de Tania Libertad, Lila Downs, entre otros. Es un reconocido conferencista, tallerista y artista multipremiado nacional e internacionalmente. También leí que dentro de toda tu trayectoria, la definición que también tienes es de niñólogo, lo cual también me llama bastante la atención, sobre todo por esta dificultad que hoy en día tenemos maestros y maestras para poder centrar la atención de los niños y las niñas, porque es un reto bastante grande, sobre todo en esta complejidad que vivimos con las tecnologías. También me llama mucho la atención el hecho de que tienes dentro de la composición o el argot de todas las composiciones que tienes. Por ahí vi que dentro de este repertorio forma parte de artistas nacionales como la talla, por ejemplo, a lo mejor porque a mí son artistas que me gustan y que conozco, identifiqué por ahí a Susana Harp, Tania Libertad, Lila Downs, entonces habla de la gran trayectoria cultural que también te distingue. Y pues bueno, yo hasta aquí voy a dejar de hablar de ti, porque lo primero que quisiera que nos comentaras es en palabras del escritor, del compositor, y que les pudieras decir a nuestros escuchas y espectadores, ¿quién es Emilio Lome? Bueno, yo soy, últimamente digo que soy palabrijero, narradicto y ficcionauta. O sea, me dedico básicamente a jugar. O sea, ahora que he estado aquí con la niñez de Iguala y con los docentes, corroboré que definitivamente la parte lúdica conectada a la creatividad y a la innovación educativa, eso es lo mío. Lo mío es jugar, sigo jugando como jugaba desde niño aquí en mi ciudad natal, Iguala Guerrero, y ahora juego con las palabras,
juego con las neuronas, juego con la imaginación, juego con la fantasía. Eso se llama ahora neuroplasticidad. Por eso soy niñólogo, porque mi niño interior sigue muy presente, como el Principito que habita en el planeta B612. Viene seguido mi niño interior para conectarse y ponerse al nivel de la niñez con la que trabajo, porque trabajar con la niñez no es bajarse, son más chiquitos que nosotros en tamaño, pero a nivel neuronal, a nivel actitudinal y a nivel de autenticidad humana, sí nos llevan gran ventaja. La profesión de docente, la profesión de persona especializada en cultura infantil es una profesión que requiere de muchísima capacidad creativa, porque los niños sí realmente nos demandan toda esa neuroplasticidad que ellos tienen en lo cotidiano. Así es, y pues bueno, en este recorrido que vamos a empezar a realizar en este Museo de la Bandera, yo quisiera, además de conocer esta relación que existe en lo que acabas de comentar, que es parte de la psicología que hoy en día debe de importarnos para poder realmente atender a niños y niñas en educación básica sobre todo, y conectándole un poquito esta parte de la psicología con la cultura. Emilio, te digo maestro también porque también creo que lo eres con toda tu trayectoria y también con tu formación. ¿Cómo podemos entender, Emilio, lo que es la interculturalidad? ¿Cómo definirías tú la interculturalidad? Bueno, es muy importante que todo el mundo sepamos que este concepto de interculturalidad nació en Chiapas, nació con el movimiento zapatista de 1994, y la interculturalidad nace como una defensoría de la identidad cultural, sobre todo de los pueblos originarios. Es decir, tenemos una cultura eurocéntrica. Ahora la nueva escuela mexicana habla de la descolonización, y esa descolonización implica que nosotros tenemos, fíjate, 9,000 años de historia. En México llevamos 9,000 años comiendo maíz, okay, y 7,000 años de milpa. Entonces, para mí es una gran sorpresa darme cuenta que nuestra identidad cultural dialoga con el mundo. La interculturalidad, como yo la entendí durante los 16 años que viví en Chiapas, trabajando con los pueblos originarios, tzotziles, celtales, tojolabales, oques, y también con Guatemala, ¿no? Con los quichés. La interculturalidad es un diálogo de identidades culturales. O sea, si yo no tengo clara mi identidad cultural, no puedo dialogar con otras identidades, porque entonces es una relación asimétrica. Cuando hablamos de colonización es que hay una cultura hegemónica y dominante, y esa cultura dice, aquí lo que yo propongo es lo que vale. Entonces, mis limpias, mis peticiones de lluvia de Citlala, mis danzas, mis rituales no son importantes, porque solamente importa el eurocentrismo, o sea, las universidades, todo eso que es muy importante, pero es asimétrico. En México esa relación ha sido asimétrica. Cuando en el zapatismo o en el neozapatismo se levantan los pueblos originarios y dicen, nosotros somos mexicanos, queremos ser mexicanos y queremos que nuestros saberes de nuestras comunidades sean tan válidos como los que hay en el México occidentalizado, en ese momento empezamos a dar cuenta y a retomar que estos saberes de 9,000 años son tan importantes como los saberes que tenemos de 500 años de colonización occidental. Y en esta tener mi aldea local firme, eso lo decía Carlos Fuentes, en la aldea global que es el mundo, en la medida que tenga yo mi aldea local firme, en esa medida entro al diálogo de estos tiempos. Y México, bien lo dice, todo el mundo lo dice, y es cierto, es una potencia cultural. Somos un país con una potencia cultural desde la gastronomía, primera comida patrimonio de la humanidad, sí, claro, desde nuestras festividades, el Día de Muertos, la gran festividad popular y ancestral del mundo, la tenemos en México. Entonces dialogamos con el mundo cuando asumimos nuestra identidad propia, nuestra identidad comunal, y hablemos diálogo con todo el mundo. Entonces la interculturalidad es eso, un diálogo de identidades culturales de manera simétrica, horizontal y en vías de la mejoría de las partes que están en comunicación. Bien, muchísimas gracias. Creo que sí es muy interesante todo esto que comentas. Hay una idea con la que comenzaste hablando ahorita, que hablaba acerca de decolonizar el pensamiento. Descolonizar. Creo que la verdad es algo que como maestros y maestras nos hace falta mucho, porque no tenemos a veces la disposición para poder descolonizarlo. Y una de las ideas que me parece que es básica para este proceso es el lenguaje, porque dentro del lenguaje, por ejemplo, y quizá lo enlazo con la siguiente pregunta, el hecho desde inicio, que claro, interculturalidad tiene muchas aristas, pero por ejemplo una de ellas es el reconocimiento precisamente de todas las culturas que tenemos, las identidades. Hay una diferencia que últimamente se ha venido marcando mucho entre
pueblos originarios y pueblos indígenas. No sé si serviría para nosotros como maestros, desde tu opinión, hacer la diferencia. Si es así, ¿por qué es importante entender esta diferencia entre las palabras? O si no lo es, quizás el concepto sea más importante que la palabra. Fíjese qué interesante, porque hay investigadores de los pueblos originarios que ya le llaman naciones, ¿no? La nación mixteca, la nación purépecha. Ahora, todo esto son procesos y conceptos en construcción. Recuerden que ¿por qué lo indígena? Porque realmente Cristóbal Colón creyó que había llegado a las Indias, ¿no? Creyó que había llegado a las Indias. Entonces, durante mucho tiempo hubo esta idea de que lo indígena, los indios, las indias, lo indígena. Y después ya se empezó a problematizar este tipo de semántica, y después se le llamó pueblos originarios, y es un proceso en construcción. Ahora puede ser las naciones, ¿no? La nación Nahua, podemos ir aquí a Citlala con la nación Nahua de la montaña de Guerrero, la nación purépecha de Michoacán, la nación zapoteca o mixteca o mazateca de Oaxaca. Son procesos en construcción. Entonces, como todo proceso en construcción, estamos aprendiendo denominaciones que se van a quedar, y que ahorita ya creo que la más sólida es pueblos originarios, creo. Y eso ya es una mutación de lo que en un principio decíamos pueblos indígenas. Las dos son válidas, pero la que está teniendo como más sostén, digamos, lingüístico, y también yo diría que hasta filosófico, es los pueblos originarios. Pero no olvidar que son procesos en construcción, ¿no? Son procesos abiertos. También mencionaste la hegemonía. A veces cuando estamos entablando diálogos sobre ejes articuladores, de repente no entendemos muy bien por qué hablar o por qué es importante en los ejes articuladores. Y la verdad es que la relevancia, una de las que me parecen que tiene mayor peso, es el hecho de que le apunta a ser personas que identifiquemos en los demás y en nosotros mismos como sujetos de derechos, y que tenemos que desarrollarnos tal cual. Desarrollar también un sentido de indignación cuando se violentan estos derechos. Me parece, por ejemplo, que el hecho de darle importancia a la interculturalidad tiene que ver precisamente con esta defensa de los derechos humanos. La defensoría. ¿Cuál es entonces, o a lo mejor pudieras profundizar todavía tú más, porque yo lo estoy diciendo muy superficial, por qué tiene relación el reconocimiento y la vivencia de la interculturalidad con los derechos humanos en sí? Mira, acaban de dar en Tasco, y la maestra Alma estuvo y lo publicitó, y hablé mucho, porque a mí me interesa mucho esta línea freiriana de la lectura crítica de la realidad. Sí. Entonces, ¿para qué leemos la realidad de manera crítica? Para transformarla. Eso se llama agencia. Entonces, todo ciudadano debe tener agentividad, es decir, el derecho de leer la realidad, pero para transformarla. Por eso se llama el niño agente, no el niño ciudadano. Los ciudadanos conocemos nuestros derechos y nuestras responsabilidades, y de eso se trata, que no seamos objetos del devenir histórico, sino sujetos de nuestra historia personal y colectiva. Y eso solo lo podemos hacer si estamos empoderados, y para eso tenemos que tener estas lecturas y esta agencia, este sentido de que somos ciudadanos con plenos derechos y con plenas responsabilidades. De eso se trata. Y ayer tuvimos una lectura de niños migrantes, y los chicos de quinto y sexto se emocionaron con la lectura de niños migrantes, porque ahorita ya las emociones son el derecho de expresar mis emociones, cuando durante una línea patriarcal de hace tiempo, incluso los docentes no sabían exactamente qué hacer con lo que ahora se llamaría inteligencia emocional, autogestión emocional, alfabetización emocional, y ahora sabemos que tenemos un derecho a expresar nuestras emociones, un derecho a nuestra vulnerabilidad como seres humanos, y un derecho a que sea protegida, respetada y resguardada la vulnerabilidad que implica expresar tus emociones, sobre todo cuando lo vinculamos con los lenguajes artísticos. El arte es básicamente una herramienta de vehicular, expresar y compartir emociones, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Lo hegemónico era reprímete, niega tus emociones, y ahora no, ahora tenemos el derecho de decir si estoy triste, si estoy alegre, si estoy eufórico, tengo el derecho a expresarlo en un contexto que también sea respetable para toda mi comunidad. Sí, hace rato también nos comentabas ya de que, bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis, un disclaimer. Hemos estado hablando de pueblos indígenas y eso, pero realmente interculturalidad tiene otros ámbitos de exploración, como por ejemplo hace rato hablabas incluso de pueblos o poblaciones migrantes, ¿no? Que también ahí convergen diferentes puntos de vista, cosmovisiones del mundo, y la verdad es que creo que nos da para poder realmente profundizar en cuestiones espirituales, como por ejemplo esto que estás hablando de la tradición de Día de Muertos, y que nos
nos da también para puentearlo con otros elementos, o al revés también, quizás, por ejemplo, la lectura y la escritura nos regresan a las tradiciones y viceversa, ¿no? Es una relación ahí recursiva. Yo quisiera a lo mejor también que nos comentaras desde esta amplia experiencia profesional que tienes desde escribir, la producción escrita que viene de la imaginación, que por ejemplo yo la relaciono mucho con esta velocidad que tienes para poder crear rápidamente algo, que es algo totalmente admirable, la verdad. ¿Qué podríamos hacer desde la escuela, como maestros, maestras, para hacer que los procesos de lectura y escritura realmente tengan perspectiva intercultural y además le apunten a enriquecer más la cultura? Bueno, tengo una investigación que se llama Literatura que se cuenta, se canta y se juega, y ahí dice que hay que formar lectores literarios. Ayer fue un tema de debate en la charla que di, porque no se trata de formar lectores, se trata de formar lectores literarios. Ese adjetivo es un adjetivo que le da una direccionalidad mucho más concreta. Entonces, para formar lectores literarios, los docentes tienen que ser lectores literarios. Eso nos lleva a repensar cómo está la formación de lectores literarios en las normales, por ejemplo. Hay que usar el pensamiento crítico reflexivo, rasgo número 10 de la nueva escuela mexicana, y de verdad problematizar cuál es la presencia de la literatura infantil y juvenil tradicional y contemporánea en las escuelas normales. Después también tenemos que ver que formamos a lectores literarios desde la etapa más temprana, desde bebés. Yo tengo todo un proyecto de bebés, todo un proyecto que se llama La Papachósfera, justamente 0 a 2 años, y también trabajo con mamás desde la prenatalidad. Entonces, es esa primera infancia que son 0, 6 años, 0, 7 años, yo diría que hasta 8. En esos años se forman los lectores literarios y se forman de maneras sensorio, pensantes. No sentipensantes, que es más común. Yo le agregué el sensorio. ¿Por qué? Porque es senti, emoción, pensante, cognición, pero el cuerpo. La literatura que se cuenta, se canta y se juega es básicamente es atravesada por el cuerpo. Por eso se cuenta, se canta y se juega. En la investigación llegamos a la conclusión de que cantar es el quinto elemento. Leer, escribir, hablar y escuchar es lo que sabemos, ¿no? Sobre todo en las epistemes que nos vienen de Europa. Leer, escribir, hablar, escuchar, las 4 modalidades de la verbalidad. Pero falta una, y esa es nuestra investigación mexicana. Puntualizo que es mexicana, la hicimos por necesidad, por leer la realidad y darnos cuenta que tenemos un área de oportunidad en formación de lectores literarios. El quinto elemento es cantar, y lo tenemos muy justificado. Entonces es la relación con la lectura literaria y la formación de lectores literarios debe ser sensorio, pensante, y para eso hay que incluir el canto y el juego. Ok, bien. Yo quisiera también ahora que, hablando precisamente de esta lectura crítica, fíjate que a mí me preocupa un poco. Hay un libro, por ejemplo, incluso que hace rato comentabas tú, de Paulo Freire, que habla acerca de la esperanza, de pedagogía de la esperanza se llama. Hermoso. Y que de repente nos sentimos, bueno, yo en lo personal, te lo voy a compartir personalmente, me siento un poquito abrumado porque de repente lee uno la realidad de lo que está sucediendo y noto que los niños y niñas ya la atención que tienen hacia algunos aspectos a lo mejor escolares o incluso culturales es muy efímera. Y también noto también en los adultos que no tenemos como que esta costumbre o tradición de leer, por ejemplo, y estamos siendo, me gustaría decirlo así, a veces lo pienso, a lo mejor es un poco sesgada mi lectura, pero aniquilados por la rapidez que implican las nuevas tecnologías, como por ejemplo la IA, que en lugar de ocuparla para un beneficio cultural y humano, pues realmente pareciera que está haciendo al revés, que esta vorágine de información y de rapidez nos está ocupando a nosotros. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú, que eres un investigador de muchísimos años y en esta área? ¿Cuál es la perspectiva que tienes, o todavía tenemos esperanza de rescatar esta parte de imaginación, de lectura, escritura, de producción de conocimiento para los derechos humanos y para el bien común? ¿O crees que cómo vamos ahí? Interesante. Bueno, mira, sí ocurre lo de la inteligencia artificial, pero en México el plus de México es la inteligencia artesanal y la inteligencia ancestral. Yo propongo la inteligencia ancestral y la inteligencia artesanal. Oaxaca es la ciudad que lleva 3 años siendo la ciudad más reconocida como capital cultural del mundo, Oaxaca. Ahorita viene el Día de Muertos, es increíble, tiene 3 fechas, Guelaguetza, Día de Muertos y Noche de Rábanos en diciembre. Entonces, los oaxaqueños son el corazón cultural de México por su inteligencia artesanal. Ellos viven de su identidad cultural. ¿De qué viven los empresarios migrantes en Estados Unidos? De la identidad artesanal, de la inteligencia artesanal. La comida mexicana
la artesanía mexicana, todo lo que tiene que ver, le llaman el mercado de la nostalgia. Entonces, lo que nos genera la identidad cultural es inteligencia artesanal e inteligencia ancestral. Leer un libro tiene que ver con una relación artesanal. Mira, este bordado maravilloso de Acatlán, para hacer esta camisa, se tiene que tener inteligencia artesanal y mindfulness. Entonces volvemos a lo mismo. Descolonizarnos es entender que frente a la inteligencia artificial que tiene el mundo en general, nosotros somos afortunados porque tenemos 9,000 años de inteligencia ancestral y 7,000 años de inteligencia ancestral y artesanal. O sea, seguimos comiendo lo mismo, seguimos comiendo vitamina T, tacos, tostadas, tlacoyos, totopos, ¿no? Tamales. Entonces, yo creo que la nueva escuela mexicana y el humanismo mexicano entra a este tema tan importante. El humanismo mexicano es un proceso en construcción donde a mí me interesa abonarle a la parte de la educación básica, donde hablemos de inteligencia artesanal, donde hablemos de inteligencia ancestral, como una manera de contraponernos a la inteligencia artificial y esperanzarnos. ¿Por qué? Porque me consta que los niños que van a los coros, eso lo vi aquí en Iguala, sí construyen una cultura de paz, de trabajo colectivo y de bien común. Los niños que bailan en los ballets folclóricos, que aquí en Iguala hay muchos, abona a la cultura de paz y abona al mindfulness, porque cuando estás zapateando la iguana o el toro rabón, pues no vas a estar pensando no vas a estar checando tu celular. Todo momento artístico, todo momento estético, y ya hablaremos del derecho a la belleza también, de los derechos culturales de la niñez, todo momento estético, artístico y conectivo es una derrota de la inteligencia artificial. Y en México tenemos con qué hacerlo, tenemos gastronomía que requiere. Dicen en Estados Unidos el fast food, nosotros somos slow food. Nos tardamos horas y días en hacer mole, por ejemplo, en hacer pozole. Entonces, esta descolonización dice, bueno, si la inteligencia artificial está en el eurocentrismo hegemónico, nosotros tenemos 9,000 años de inteligencia artesanal y ancestral. Por eso, ahora que estuve en Perú lo vi. México, fíjate lo que es, esto es aventura, pero lo creo. México es avanzada en el mundo de la descolonización eurocentrista. Y cada vez México, entrevistas como esta, nos hacen darnos cuenta que México es una avanzada en el mundo de la descolonización del eurocentrismo. Luego entonces el humanismo mexicano tiene 9,000 años y ahí tenemos que ir a ver para contrarrestar esta inteligencia artificial que avasalla un mundo que no tiene esta identidad cultural como nosotros. Claro. Y creo que con esto que acabas de comentar, regresamos también a lo que iniciábamos platicando acerca de esta importancia de que docentes y tanto maestras como maestros pues reconozcan que estamos primero viviendo y tratando de derribar ciertas hegemonías que existen en las aulas, en las escuelas, en las comunidades, y también la disposición para descolonizar el pensamiento, porque comentabas que el humanismo mexicano está en construcción, pero sí me parece que necesitamos esta disposición también para poder descolonizar el pensamiento y que seamos partícipes de esa construcción del humanismo mexicano, ¿no? Crear contenidos y entrarle al debate colectivo, porque hay una invitación a la construcción comunitaria. No olvidar que tanto la Secretaría de Educación Pública Mexicana como la Secretaría de Cultura tienen como líneas la construcción de comunidad. Y por eso vemos a los semilleros creativos y por eso vemos esta línea de descolonización, esta línea, ¿no? Altermundista. Ahí entra otro concepto, altermundista. Esta línea que está generando una construcción de conocimientos a la mexicana. Y a mí me llama la atención, ahorita acabo de estar en un tlalmanali. El tlalmanali es la ceremonia del primer elote, y fue gente de la nueva escuela mexicana con una amiga mía, una maestra de primaria, que ya lleva 3 años haciendo la elotada. La elotada se da de manera en Yautepec, donde está el Pericón. El día de San Miguel Arcángel, que en realidad es el día de la primera elotada, todo en torno al maíz, pero ya están incorporando los rituales ancestrales de la cultura tlahuica, que es un grupo nahua. Y entonces ahí veíamos exactamente cómo ya se estaba incorporando toda la comunidad. La primaria era el referente de los chicos de secundaria, de prepa. Eso es construir comunidad desde nuestra identidad cultural. Y creo que en ese sentido México está haciendo algo inédito. Perú es maravilloso, ¿eh? Diseñé un proyecto para una universidad en Perú y su cultura ancestral es maravillosa, pero no han integrado ese sentido de descolonización, porque en México tuvimos 2 revoluciones indígenas, la de Emiliano Zapata y la del neozapatismo de Chiapas, y las 2 son agrícolas, y las 2 tienen origen en los pueblos originarios, valga la redundancia, en las naciones originarias. Interesa. Eso es problematizar a México. Claro. Eso es mirar a México para decir,
podemos hacer metodologías, epistemes a la mexicana. Antes de terminar, Emilio, la verdad es que es demasiado lo que nos estás compartiendo, te agradezco muchísimo. Me comentaste que tienes no sé si entendí que era reciente, un proyecto sobre identidad, leer y escribir desde la identidad cultural. No sé si pudieras comentarnos en qué consiste, de qué va, algo que pudieras decirnos. Me tiene muy orgulloso. Fíjate que llevo 35 años trabajando el Día de Muertos. Hace 35 años empecé en las tumbas, en Mixquic, a trabajar, a dirigir eventos de Día de Muertos. Estaba yo muy chavo todavía, pero el Día de Muertos ha sido como un hilo de Ariadna en el laberinto de la descolonización. ¿Por qué? Porque empecé a hacer el Día de Muertos, empecé como dirigiendo, luego hice canciones, luego me di cuenta que el Halloween imperaba. Poca gente sabe que en 1990 el Día de Muertos estaba muriendo. En Mixquic, el epicentro del Día de Muertos de las zonas nahuas de la Ciudad de México, toda la zona de Chinampa, ese 2 de noviembre de 1990, Mixquic era un lugar lleno de alcohol, de relajo y de chavos vestidos de vampiros, ¿no? El Halloween. Y quedaba un último reducto. Así yo me acuerdo que vi todo ese relajo y me llamó la atención porque volteé y vi en el panteón los más viejitos todavía iluminando el panteón. Entonces, como suele ocurrir en todo proceso de resiliencia, quedó un pequeño espacio sano. Y gracias a muchas acciones que ha hecho mucha gente, ese espacio chiquito fue creciendo hasta volver el Día de Muertos lo que es ahora. Y yo me di cuenta que en México no conocíamos nuestra identidad tanto. Okay. Entonces empecé a trabajar sobre, se llama Historias para Hilar y Coser. Luego me gané el premio García Cubas con Todo cabe en un jarrito, que eran las zonas alfareras de México, Ocumicho, los diablitos de Ocumicho, las palomas de Amatenango del Valle, los árboles de la vida de Metepec, y me gané el premio Antonio García Cubas, y ahí dije yo, esto es lo mío. Hablar de la identidad, artesanías, gastronomía, Día de Muertos, Chiapas del A a la Z, hice el proyecto de identidad cultural de Luna Paquimé para Chihuahua, ¿no? Con la cerámica Paquimé, Pancho Villa, Benito Juárez. Entonces, Benito Juárez en Chihuahua fue capital de este país. Cuando Benito Juárez andaba, él era el país, ¿no? Él era el país. Y entonces me di cuenta que eso era lo mío. Hablar de la identidad, pero de una perspectiva estética. Es decir, no es historia, es los elementos estéticos de la literatura para hablarnos de lo que mejor tenemos en México, lo más sólido, nuestra identidad cultural de 9,000 años. Hasta aquí terminamos con las reflexiones. Emilio, muchísimas gracias. Desasesorados, desasesoradas. Estas son algunas de las ideas que a partir de este diálogo que tuvimos con Emilio Lome, el escritor, el artista, el investigador, el compositor, nos ha tenido a bien regalar un poquito, porque me doy cuenta que es bastante el conocimiento, el saber, la experiencia que tiene. Consideramos que todo esto que nos ha compartido, lo que hemos platicado, puede servir como para hacer la semilla de todas aquellas ideas que ya se concretan en el aula, en la escuela, pero sobre todo en esa interacción con la cultura y la comunidad que sí o sí tiene que haber para que realmente esté presente este eje articulador de interculturalidad crítica. Y me gustaría agregar que además de ello, como base, una descolonización del pensamiento que es muy importante. Entonces, pues muchísimas gracias, Emilio. No sé si quisieras despedirte de nuestros escuchas, espectadores. Bueno, ¿a quién se podría dedicar? Dime, hago una calavera, improviso una calavera en verso, ya que viene el Día de Muertos. ¿A quién se la dedico? Pues a desasesorados. Para desasesorados. La Catrina está contenta, baila y baila en todos lados. Ahorita ya está jugando con los desasesorados. Pues perfecto, ya está. No inventes, que cuánta rapidez. Pues mira, es más lo que tú nos diste, pero sin embargo nosotros tenemos un pequeño detalle. Gracias por tu participación. Es una pequeña botellita de agua, unos chocolatitos. Oye, está personalizado. Y está personalizado, por supuesto. Es un cerebro conectado, este cerebro es el símbolo de lo sentisensorio pensante. La parte holística de la nueva escuela mexicana implica una relación sentisensorio pensante con la realidad. Así que le dieron en el clavo y sí, hay que promover este cerebro que es nuestro referencial de construcción de vida. Pues también tenemos, te incluye por ahí un botoncito para que nos recuerdes. Muy bien, excelente, gracias, un gusto. Son de Guerrero totalmente, guerrerenses. La estrellita, sí, porque me la puso un niño. Esta estrellita que trae aquí en la frente me la puso un niño, un bebé, me la puso aquí.
Entonces dije, bueno, me gané mi estrellita, ¿no? Pero bueno, te queda perfecto por toda la estrella que eres. Gracias. Así es que, pues muchísimas gracias por escucharnos, vernos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias.